Hay cosas que no pueden explicarse con la lógica, sucesos que escapan a la ciencia y a nuestro entendimiento. Bienvenidos a la segunda entrega de Espacio Joven Cast, Archivo Oculto. Hoy tenemos un invitado muy especial, periodista, investigador, autor de referencia en el mundo de lo misterioso y lo oculto. Nos acompaña José Gregorio González. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, gracias a la Casa de la Juventud de ADG por haber considerado que puedo mantener una conversación interesante contigo y con quienes nos están viendo. Comencemos con algunas preguntas para saber de dónde nace tu interés en lo paranormal. Mm. ¿Cómo y cuándo nace esta curiosidad o estas ganas de conocer lo que a simple vista no podemos ver? Mira, Gonzalo, esta pregunta me la han hecho en algunas oportunidades y la verdad es que no tengo una respuesta sólida, ¿no? Digamos que tengo una respuesta abierta porque con el paso del tiempo vas recordando detalles de la infancia en los que de alguna forma se revela que había una inquietud incluso siendo un niño, ¿no? Entonces, bueno, es difícil de decir, no hay una experiencia o un acontecimiento que en mí haya generado el interés, sino que es algo que parece muy presente desde que tengo conciencia, pero que ha ido obviamente madurando, ha ido incrementándose con el paso del tiempo. De niño, recuerdo que me atraían mucho las fechas como estas en las que estamos, la noche de San Juan, finales de junio, porque se hacían hogueras y en torno a esas hogueras se contaban historias de brujas, de aparecidos. También siendo pequeño, mi madre me llevaba a santiguadoras, pues para curarme de un empacho, del susto, y ese ambiente de semioscuridad en el que te hacían el rezado, que evoca el misterio, evoca lo desconocido, yo creo que eso también en mí estimuló, llamó mi atención, ¿no? Ya después, bueno, busqué lo misterioso en un ámbito donde es muy abundante, que es el mundo de la religión, bueno, quienes en una cultura como la nuestra, cristiana, católica, pues el ir a misa, el formar parte de sus ceremonias y rituales hace que escuches los evangelios, las escrituras, ¿no? La Biblia, y escuches ese tipo de relatos de prodigios, ¿no? Y eso también pues me llamaba la atención. Digamos que intentaba saciar mi curiosidad, pero ¿dónde surge esa curiosidad y por qué? Yo de momento no lo tengo claro. O sea, fue a lo largo de toda tu Mm. infancia, no hay un momento clave que digas tú ahí, Claro, si lo simplemente hubo, yo no tengo no lo consciente. recuerdo, pero sí Claro. que es cierto que uno, a medida que pasa el tiempo, de pronto te llega un flash de alguna escena, alguna Sí. situación, incluso remota, ¿no? De cuando eras muy pequeño y la conectas, ¿no? Pero bueno, de momento no puedo decir que en mí hubo una experiencia, hubo o algo en la familia que fuese un detonante. No, digamos que fue algo paulatino, escalonado, pero que obviamente en mi caso en concreto dio con alguien que tenía mucha curiosidad y que tenía mucho interés y que no me quería quedar con las dudas, ¿no? Entonces, bueno, en la medida de mis posibilidades siendo niño, pues buscaba información, buscaba libros, aquellas cosas a las que podías acceder, que no es como ahora, que digamos que es bastante más sencillo, ¿no? Que hay tanta Que información. hay mucha información, que eso no siempre es bueno, es decir, Sí. la sobreinformación a veces es contraproducente porque hay mucha intoxicación, poca profundidad, pero bueno, es verdad que si me das a elegir entre poca y mucha, prefiero mucha porque por lo menos puedo elegir, ¿no? Claro. Mm. De todas las experiencias que has vivido en tu carrera, ¿cuál ha sido la experiencia más impactante o aterradora que has vivido e investigado? Que ibas esperando una cosa y no te lo esperaste y dijiste que acabo de ver. Mm. Bueno, tengo un par de anécdotas que más que remitirnos a hechos que me impactaron y que me dieron mucho miedo, cosas así que afortunadamente, no sé si por las circunstancias o por mi manera de afrontar los temas, pues no está presente el miedo, ¿no? Por lo menos no el miedo a lo misterioso y a lo desconocido, ¿no? En otras cosas soy muy miedica, como puede ocurrirle a mucha gente, ¿no? Pero hay un par de episodios que sí que los recuerdo porque me resultaron impactantes en ese momento, reveladores, me dieron un punto de vista distinto de las cosas, ¿no? Mira, una anécdota muy curiosa, muy breve, me ocurrió en las Cañadas del Teide con un grupo de amigos, paramos en una zona, en un mirador muy específico, cuando haces la subida por la zona de la Esperanza, Mm. desde la laguna hasta el Teide, hay un punto en el que intermedio entre el valle de Güímar y el valle de la Orotava, ¿no? Y ahí pues hay un apartadero de coches, o lo había en aquellos años, la gente se para ahí y hace fotos. Si te vas a un lado ves el valle de la Orotava o parte del valle y hacia el otro lado Pues Weimar. ves Güímar, ¿no?
Y recuerdo que fue una de esas veladas ovni en las que acudíamos a ver el cielo, a intentar, bueno, ser testigos de algo extraño. Y cuando bajábamos, nos detuvimos, íbamos justo a esa altura, por eso recuerdo el sitio concreto. Nos percatamos que detrás de la isla de Gran Canaria empezaba a aparecer algo luminoso, ¿no? O sea, obviamente era de noche, ¿no? Pero había como una especie de brillo, ¿no? De contorno luminoso en torno a una buena parte de la isla, ¿no? Y paramos el coche y esto fue cuestión de segundos. Empezó a emerger de detrás de la isla eh, pues un foco, algo muy potente, de mucha luz, muy definido, de color, un amarillo muy intenso, naranja, era una cosa muy llamativa en ese momento al menos, ¿no? Fue todo muy rápido, ¿eh? Pero el pensamiento sabemos que va a una velocidad absolutamente increíble y que barajas todo tipo de escenarios y pasan por tu mente todo tipo de cosas, se generan emociones en cuestión de milésimas de segundo, ¿no? El caso es que paramos, creímos estar contemplando algo fuera de lo común, o sea, hubo un momento como de desconcierto y en segundos, esto duró segundos. Claro, aquello siguió subiendo, se fue haciendo cada vez más grande y más redondo. Era la luna, estaba saliendo por detrás de la isla de Gran Canaria. Era un factor que bueno, yo no había visto nunca eso. eh, Obviamente no lo esperábamos. Y el comienzo eh, fue un comienzo de incógnitas, porque no sabíamos qué era la luna. Claro, lo supimos cuando ya estaba casi 2/3 fuera, ¿no? Sí. Pero inicialmente no. Entonces, digamos que yo experimenté lo que experimenta un testigo ovni, es decir, ese asombro inicial, esa sorpresa, ese no saber lo que es, ¿no? A diferencia de muchos testigos, el caso se resolvió sobre la marcha, en cuestión de Claro. segundos, pero fueron unos segundos donde estuvo presente todo este tema de la incógnita. Y después, otro caso, ves, este es aleccionador, Sí. o sea, la sorpresa y después el jarro de agua fría, ¿no? Y después otro caso también más inquietante porque afectó a una familia que tenían niños, eh, un bebé y una niña de pocos años, es que la madre estaba absolutamente convencida de estar poseída por un demonio, ¿no? Entonces, bueno, esa situación es muy larga ahora de explicar, pero era un demonio tipo Nosferatu, o sea, se movía como una serpiente reptando por el suelo, por las paredes. En fin, era una cosa Sí. muy inquietante, ¿no? Cuando ella te la contaba. Entonces, en un momento de la grabación de su testimonio, ella dice que está ahí, que ha llegado. O sea, que ha hecho acto de presencia y que lo tengo a mi espalda, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento el equipo da un salto, ¿no? Porque claro, si lo tengo a mi espalda, lo tienen ellos delante. Y estaban muy impresionados. Y yo me mantuve bastante, digamos, con cara de póker, ¿no? Porque me interesaba el caso y lo que me tenía que contar. De momento no me interesaba el demonio, ¿no? Entonces entró en ese momento cayó en un trance, que eran las cosas que le pasaban. Y cuando salió de ese trance tenía una serie de marcas en el cuerpo, teóricamente provocadas por esta criatura demoníaca, ¿no? Bueno, en este caso todo es muy humano, ¿no? En el sentido de que lo que a mí me preocupa, lo que a mí me marca, es que una mujer, madre de 2 hijos pequeños, te esté contando eso, que se desmaye en ese momento, que la custodia de sus hijos pues peligrase, o por lo menos fuese puesta en entredicho por su estado, por lo que le estaba pasando. Al final todo esto se resolvió de forma muy positiva para ella, para los pequeños, para toda la familia, ¿no? Y como comprenderás, más allá del impacto de alguien que te dice que está poseído y vive este fenómeno, aquí lo importante era la parte más humana, ¿no? Más terrenal, ¿no? ¿Tú crees que, o sea, tú cuando te cuentas esa historia, tú automáticamente la das por veraz o buscas, eh, intentas encontrar una explicación razonable de a lo mejor pues esta persona tenía algún tipo de Claro, trastorno mental o claro. cualquier otra cosa? Tú cuando te cuentan experiencias de estas, eres más de primero pensar en una respuesta consciente o una respuesta científicamente posible o algo más, eh, sí, algo más normal, Sí, más convencional. o automáticamente te crees lo que te están contando. No, no. O sea, yo puedo creer por sistema, puedo creer en la honestidad
del testigo, ¿no? Mm. Y en que lo que te está contando te lo está contando honestamente, porque cree haberlo vivido, cree haberlo visto, cree haberlo escuchado. Pero otra cosa es, digamos, la objetividad de aquello que te está contando, ¿no? Lo plausible que puede ser o no, porque tú puedes tener una verdad y contarla como una verdad, pero hombre, estar equivocado, ¿no? Claro. Pero es que hay una gran diferencia entre equivocarte y mentir, ¿no? Mentir es algo consciente, mientes, sabes cuál es la verdad y dices una mentira, pero equivocarte es trasladar algo que consideras que es Cierto, correcto, que es una verdad y que después pues los acontecimientos, otro punto de vista te dice que no. Entonces, eso ocurre con los testimonios. ¿Cuál es mi postura? A ver, mi postura es la del sentido común. Yo soy escéptico con respecto, y ese es el comportamiento que creo que debe predominar en todo aquel que tenga inquietud en lo misterioso, que quiera hacer divulgación, investigación, o que tenga curiosidad solo, ¿no? Ser escéptico. El escepticismo es dudar. Ser escéptico no es negar, que esta es otra, eso es ser pseudoescéptico, ¿no? Aquellos que dicen soy escéptico, eso no existe, pero no lo has estudiado. claro. O sea, es como, bueno, si no lo has estudiado, no lo conoces, no has estudiado este tema, los testigos, la literatura que hay al respecto, hombre, es una opinión, ya está. O sea, todo el mundo tiene opiniones, ¿no? Y hay opiniones que son fundadas, están formadas y son respetables, y después hay opiniones, y ya está. Bueno, pues te gusta o no te gusta, y se acabó, ¿no? Entonces creo que hay que usar el sentido común y el escepticismo siempre, ¿no? Eh, frente a lo que te están contando, ¿no? Eso no significa que no respetes a quien te lo está contando y que no consideres que te está diciendo su verdad, ¿no? Pero tú tienes que manejar una visión más amplia, intentar una 360 grados, ¿no? Sí. Para ver qué circunstancias que se pudieron dar para que esa persona haya podido confundirse, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, cuando manejas este tipo de temas y las explicaciones convencionales no encajan por lo que te está contando el testigo, las características, en fin, pues evidentemente, o si hay algún material de apoyo de tipo audiovisual, pues obviamente tienes que dejar la puerta abierta a que no se pueda explicar, de momento al menos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, creo que la postura sana es esa siempre, y eso es lo que yo siempre he hecho dentro de estos temas, y si sigo dentro de estos temas después de 40 años, pues debe ser porque he visto cosas o me han contado cosas que se han salido De lo de lo convencional. convencional. Hablando de que has mencionado los evidencias de carácter audiovisual, para ti, ¿cuál es la evidencia más confiable? ¿Fotos, vídeos, psicofonías con aparatos tipo Spirit Box, testimonios, etcétera? Para ti, ¿cuál es el más confiable? Sí, sí, sí. Ahora estoy teniendo como una especie de déjà Sí, vu contigo, ¿no? claro. Que luego lo explicaremos. A ver, hoy en día, mira, hasta hace 20 años, puede que 15, pero bueno, vamos a ser más precisos. Hasta hace 20 años y de ahí hacia detrás, quienes se dedicaban a estas temáticas, como yo, como otros compañeros, estábamos ansiosos de tener la prueba física. Es decir, la prueba física podía ser el resto de un material vinculado con una aparición fantasmal o con un ovni, imagínate, ¿no? Claro. Un trozo de ovni, ¿no? De platillo Mm. volante. Eso era, vamos, eso era un sueño, era algo muy excepcional y seguramente inalcanzable, pero nos quedaba un camino ahí intermedio que era tener una foto, tener una buena foto, una buena filmación, o tener unas buenas grabaciones, en este caso psicofónicas, como has mencionado, ¿no? Y eso era lo que perseguíamos, o sea, necesitábamos eso, ¿no? Teníamos testimonio, pero, oye, es que la foto era como una prueba. Y no aparecían, o cuando aparecían eran de dudosa calidad, es decir, eran, bueno, pues fotografiar un ovni nocturno, pues visualmente para ti puede ser muy rotundo, pero con una cámara pues te sale un truño, ¿no? Mm. Y más en el pasado, que las ópticas eran pues más deficientes. Incluso hoy en día, a mí me gusta poner el ejemplo de cuando ves la luna llena, ¿no? Y ves una luna potente, hermosísima, ¿no? Y después le haces una foto con un supermóvil actual. Pues te sale lo que te sale. Es decir, no tiene nada que ver lo que estás viendo con lo que te aparece en el móvil, ¿no? Por Claro. eso quizás eso permitiría justificar por qué los materiales audiovisuales nunca fueron buenos, ¿no? Y es porque, bueno, partimos de que no son buenas las técnicas, las herramientas, y que después lo que tú percibes, lo percibes de una manera que después el objetivo no lo consigue igual, ¿no? Bueno, eso en el pasado.
¿Qué ocurre? Que hoy en día tenemos buena tecnología, aún así la luna sigue saliendo mal en las fotos, ¿no? Tenemos buena tecnología que permite falsear. Claro. Claro, antes una falsificación era muy complicada, había que trabajar sobre negativos y después un laboratorio era capaz de ver que habías manipulado el negativo, habías hecho montajes, sobreexposiciones o cosas de este estilo, ¿no? Claro, hoy tenemos herramientas que permiten falsear todo. Entonces las cosas han cambiado. Antes necesitábamos la prueba física, audiovisual, para apuntalar el testimonio. Hoy en día lo que ponemos mucho en valor es el testimonio. O sea, hemos vuelto a apoyarnos en el testimonio de quienes aseguran haber visto algo misterioso, haber sido protagonistas de algo insólito, y la prueba es muy secundaria, porque se puede falsificar de tantas maneras. O sea, es tan difícil, o incluso hoy en día tenemos pruebas físicas, ¿no? Tenemos esas filmaciones en fotos, pero no tenemos testimonios. O sea, empiezan a circular vídeos, bueno, vídeo captado, fotografía captada, pues no sé, en Playa de las Américas, Sí. en la noche del 11 de junio, ¿no? A las 8 horas y tal, y de pronto ves un disco volador por Playa de las Américas, pero no tienes un testimonio. Y no hay nadie que No hay te nadie verifique que eso pasó de claro, no hay verdad. nadie que defienda esa filmación, ¿no? Se sube a las redes de forma anónima o con perfiles falsos y se hace correr, y corren muy rápido, se convierten en virales, pero no hay testimonio. Claro, entonces no nos vale, no nos vale. Entonces hoy el peso está, para mí, en el relato. La siguiente sección viajamos a los rincones del archipiélago marcados por lo insólito y vamos a hablar de algunos sitios míticos de las islas que, son precisamente protagonistas, experiencias, avistamientos, etc. Quería empezar con la leyenda de los guanches fantasmas y sobre todo esto ocurre en La Palma, en Tenerife y en otras islas. Y es que diversos senderistas o pobladores rurales afirman haber visto, sobre todo al amanecer o en la niebla, figuras vestidas con pieles como los antiguos aborígenes canarios, que desaparecen al ser observados. ¿Conoces algún caso de esto en específico? Bueno, hemos recogido algún caso, ¿no? Yo siempre digo, y el tiempo me va dando pues la razón, ¿no? Quizás un sesgo que tengo, busco argumentos para tener razón en esa afirmación, que Canarias es un territorio del misterio en el que podemos encontrar cualquier expresión de lo enigmático, de lo insólito que ocurre en otra parte del mundo. Aquí tenemos nuestra propia versión de eso, ¿no? Somos un continente en miniatura en muchos aspectos y también dentro del mundo del misterio, cualquier cosa. Temas megalíticos, pirámides, historias de brujas, ovnis, o sea, cualquier cosa. Y entre esas cosas están las batallas espectrales, ¿no? Que es un fenómeno, un espectro es un fantasma, para entendernos, ¿no? Podemos creer o no en ello, pero lo cierto es que hay mucha literatura, muchos testimonios al respecto, y después tenemos esa modalidad de castillos encantados o mansiones encantadas que a veces incluso se utilizan turísticamente, ¿no? Creamos o no, pero eso es una realidad cultural en el marco de las creencias, y después, dentro de los fenómenos, pues hay casos que parecen bastante serios, ¿no? Bueno, pues hay una variedad, o una variante, mejor dicho, de este fenómeno de la fantasmogénesis o los espectros, que son las batallas espectrales, ¿no? Que son apariciones corales, ¿no? Bueno, también tenemos una aparición coral sería la Santa Compaña, que es muy típica de Cantabria, Asturias, de Galicia, ¿no? Que son procesiones nocturnas, principalmente de muertos, dicen, ¿no? Y es una tradición muy arraigada. Pero bueno, tenemos las batallas espectrales que en teoría son la huella, ¿no? El remanente de guerras, ¿no? De batallas, de enfrentamientos muy contundentes que han dejado aparentemente una huella energética. No sabemos explicar cuáles son los mecanismos, pero que han dejado unas huellas en esos lugares, ¿no? Donde se desarrollaron esas contiendas. Y en Canarias tenemos algunos de esos ejemplos, ¿no? En la zona de San Juan de la Rambla, en los Altos, hay una zona recreativa que se llama el Reventón, de tipo con mesas, con fogones, bueno, en fin, lo que antes eran estos parques recreativos para ir a pasar un rato, ¿no? Y en ese sitio hay un sitio, otro lugar muy concreto, que se llama Hoya de la Matanza. O sea, una hoya, una zona con cierta profundidad de la Matanza. Y es un topónimo, es decir, es algo que nos está hablando de algo. O sea, ¿por qué le pusieron ese nombre, Gonzalo? Es decir, Claro. Hoya de la Matanza. Lo de Hoya está claro, es una depresión ligera del terreno. De la Matanza nos está remitiendo a que ahí ocurrió algo.
Eso no es gratuito, ¿no? Bueno, pues ahí se registran algunos casos y uno de ellos muy potente de una persona que dice, en un momento determinado, estaba de cacería, que escucha ruidos de caballos que se vienen sobre él, voces, el choque de objetos metálicos que podían ser o armaduras, podía ser el herraje de los propios caballos o podían ser armas, y que se siente perseguido y él sale en escapada, ¿no? Y huye y aquello le persigue, ¿no? Bueno, pudo haber sido testigo, obviamente involuntario, del eco de un acontecimiento que tuvo lugar allí de tipo bélico, es decir, donde se utilizaron caballos, donde se utilizaron espadas y tal. Bueno, es posible, porque en esa zona es una en aquellas de esos lugares de Tenerife en los que se refugiaron los guanches alzados. Cuando acaba la conquista, pues la mayor parte de la población, digamos que acepta, se somete, en fin, entra en la nueva sociedad, pero hay guanches que no, que rebeldes, que se resisten y que se tiran al monte. Y una de esas regiones, de las zonas a donde se retiran, pues fue esta también. Y es posible que allí se diera una escaramuza, es decir, que con el paso del tiempo las tropas o comandos de los conquistadores pues fueran a por ellos, ¿no? Por lo que básicamente hacían, que era muchas veces penetraban las poblaciones, robaban ganado, digamos que intentaban boicotear a la nueva sociedad y después se volvían otra vez a las zonas alejadas. Entonces se sabe que hubo refriegas, ¿no? En ciertos sitios y ese es uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿pudo ese testigo escuchar eso? Es probable, es probable. En La Esperanza hay otro caso donde también unos campistas, gente que estaba de acampada, escucha cómo por encima de las tiendas, rodeando a las tiendas de madrugada. Tú imagínate el terror que esto puede llegar a dar, porque no sabes qué está ocurriendo. Escuchan lo mismo, ¿no? Voces que hablan en castellano antiguo, movimiento de gente, de tumulto, como si estuviesen de alguna forma transitando a toda velocidad ese sitio, ¿no? Pues allí, esa fue una vía de escape de los conquistadores cuando se da la batalla de Centejo en los límites de la Matanza y de la Victoria, y los guanches, digamos que consiguen una extraordinaria victoria, y aquellos digamos, que escapan, que logran sobrevivir, pues esa es una de las vías por donde huyen, ¿no? Y en La Gomera tenemos otros episodios, es decir, sí que hay casos de este tipo y son muy llamativos porque además, salvo uno o dos, de todos los que tenemos son colectivos, son personas, grupos de personas que escuchan esto, ¿no? Y que sienten esto, a veces no solo escuchar, sino tener la sensación de que se te viene encima, ¿no? O sea que, bueno, son casos interesantes que conectan con esto que... Al final, cuando un acontecimiento lo viven no solo una persona, sino un grupo o un gran grupo de decenas de personas, pues te lo crees más porque no es que una persona se haya podido sugestionar de tener la idea de que ha pasado algo. Si lo han visto muchas, es que a lo mejor de verdad ha pasado algo ahí. Claro. Como me parece que aquí en Tenerife, no sé en qué zona, pero como por el monte, hubieron como un caso de que a un montón de personas dijeron que se les apareció la Virgen. Entonces sí, a lo mejor era otra cosa, pero si muchas personas, me parece que era como 100 personas, ven algo, nos da una idea de que puede haber pasado algo. Sí. Mencionaste las personas haciendo acampada, escuchando castellano antiguo. Me gustaría que nos explicases o hablases un poco de una zona de Tenerife muy convulsa en cuanto a cosas de lo insólito, que es el Barranco de Badajoz, en Güímar. Son montones de campistas y de senderistas los que han pues reportado avistamientos ovni, de gente que ha estado acampando allí y han notado cómo les tiran piedras, gente desde arriba del barranco, sonidos, psicofonías, un montón de cosas. Si nos podías explicar si conoces algún caso en este sitio y puedes explicarnos un poco de cómo surge todo esto. Sí, sí. Bueno, el Barranco Badajoz es uno de esos lugares que todos los amantes o aficionados al misterio intentan visitar alguna vez, ¿no? Y recorrer su cauce, e incluso algunos se aventuran a hacer noche, ¿no? Digamos que la fama de este barranco arranca en los años 90, del siglo pasado, del siglo XX, pero es cierto que hay historias que son muy anteriores, que digamos que formaban parte de la tradición local, de la tradición de Güímar, en concreto del barrio de San Juan, que es el barrio que está junto al barranco, ¿no? Y siempre ha sido mirado ese barranco
y el que está al lado del Barranco del Agua como lugares que estaban encantados, que eran sitios donde podían ocurrir cosas que se salían fuera de lo común, ¿no? Desde encuentros con brujas o con aparecidos o desorientarte, que esa es una de las particularidades de los lugares encantados en Canarias, ¿no? Que entras como una especie de realidad paralela donde reconoces el sitio, pero al mismo tiempo detectas que hay cosas que no encajan, ¿no? Pues en la vegetación, en el ambiente, todo se densifica, en fin, bueno, no me alargo con eso. El Barranco de Badajoz eclosiona como un lugar mágico, un lugar de poder, pues eso, en los años 90 del siglo pasado y desde entonces hasta ahora. Hay mucha gente que va allí y que cuenta que tiene experiencias, que ve cosas, que siente, que escucha historias y hechos que no tienen una explicación. Para mí es un lugar importante, o sea, un lugar muy potente. Cuando llegas lo notas, el paisaje es envolvente, desde el punto de vista medioambiental es un sitio bastante único y te atrapa, te envuelve, ¿no? Vas a entrar en una enorme grieta, ¿no? Y eso pues te puede condicionar si eres muy sugestionable o especialmente sugestionable. Y claro, a veces puedes interpretar como algo sobrenatural cosas que son normales de un lugar que está vivo, un lugar que tiene sus dinámicas, Claro. su vegetación, sus animales, sus fenómenos físicos por el calor y por los cambios de temperatura, en fin, hay la niebla, o sea, hay muchos elementos que si tú eres muy sugestionable vas a pensar que hay misterio por todos lados, ¿no? Y bueno, lo que hay es una maravilla de la naturaleza. Pero es cierto que sí que se registran y hemos recogido casos muy insólitos que no tienen una explicación, ¿no? Bueno, testigos que aseguran que a partir de esos bancos de niebla que entran en el barranco se forman figuras muy sólidas, humanas, o humanoides, mejor dicho, vamos, que parecen dirigirse o querer interactuar con ellos, ¿no? Es como si de pronto la niebla se juntara, ¿no? Se condensara y en vez de tomar una forma convencional, como una esfera, por ejemplo, no sé si es convencional, pero vamos, que sería una cosa como más normal, pues adoptan una figura humana, ¿no? O varias figuras humanas. Y esto se interpreta como entidades que aprovechan el medio, en este caso la niebla, para tomar su forma, ¿no? Y bueno, pues, o luces, ¿no? Luces, ya no hablo de ovnis, sino hablo de bolas de luz, que aparecen también emergen en el barranco y merodean por sus laderas, ¿no? Y a veces incluso se aproximan a testigos, ¿no? Pues esto tampoco tiene una explicación, es decir, bueno, pues después hay otras más subjetivas, ¿no? Como la gente se siente allí, como a veces cree que les hablan, escuchan susurros, ellos, efectivamente, ¿no? Cómo salen pues, revitalizados, ¿no? Del sitio también, o al contrario, muy descargados. En fin, hay mucha variedad dentro de la casuística con respecto a este lugar. No te dejes indiferente, es decir, ya sea desde el punto de vista paisajístico, medioambiental o desde el punto de vista del misterio, el barranco no te deja indiferente, te da sensaciones, ¿no? Claro, al final también fue una zona de galerías con un montón de mineros Sí. y la gente que asegura escuchar cosas como escuchar respiraciones de mineros en las galerías, de como que se ha quedado el remanente de los espíritus de esa gente hay dos historias que trabajó ahí, sí, etcétera. Sí, hay dos historias que se han hecho muy populares y ninguna es demostrable, ¿no? Ya. Una es la de unos mineros que en el año 1912, en la apertura de la última de las galerías, que es la que está al final, ya hoy en día está prácticamente entullada de escombros, pues el relato cuenta que en la apertura del túnel, de pronto uno de los laterales se desprende del túnel, ¿no? Y se abre a la vista una gran oquedad, una gran cueva, de la que para sorpresa de ellos suben varias personas, ¿no? Como si estuviesen levitando, como flotando, suben, se dirigen a, a los mineros asombrados y les indican dónde tienen que seguir el avance para encontrar agua, ¿no? El relato se completa diciendo que los mineros salen despavoridos, ¿no? Y terminan denunciándolo en la Guardia Civil de Weimar, ¿no? No hay denuncia, eso no, digamos que es un relato, una construcción que se intentó dar visos de autenticidad pues con esta historia de la Guardia Civil,
pero no hay documentos, nada que lo acredite, nunca apareció ningún trabajador o descendiente de esos trabajadores que contase esto, sino que fue una especie de viral, ¿no? De la época, de los sí. años 90, que empezó a circular. Y la segunda, que es incluso más popular, es la que habla de la niña de las peras, Sí. una chiquilla que vivía en el barrio de San Juan, que su madre la manda a buscar peras ahí a las huertas del barranco, y que cuando la niña regresa, pues han pasado 40, 20, 60 años, depende del relato que escuches, ¿no? Sí. Todo parece igual, pero ha cambiado, porque han pasado 60 años, pero ella sigue siendo una niña, ¿no? Encuentra a su madre anciana, que le cuenta que nunca, que desapareció, es decir, que ella la mandó de pequeña a buscar peras y que nunca regresó. Que para la niña no han pasado sino unas horas, Claro. apenas. Y lo que ella cuenta es que en esas horas de su experiencia, lo que estaba era cogiendo peras, vio una señora en el barranco, muy dulce, que le enseñó unas cuevas y que, bueno, que estuvo, bueno, fue muy amable con ella y ya está. Y después regresó a su casa. O sea, para ella pasaron un par de horas Pero y para por el resto del fuera, mundo, pues muchos años, ¿no? Bueno, es una historia como muy, muy... muy de cuento de hadas, ¿no? Claro, Y de hecho está inspirada en cuentos de hadas, ¿no? Está sí. inspirada en tradiciones antiguas, en literatura antigua, donde se habla de lo que ocurre cuando nosotros entramos en el mundo de las hadas, en el mundo de los duendes, ¿no? Y es que el tiempo se trastoca, ¿no? Quedamos encantados en esos lugares y el tiempo discurre de una forma, es como si entrásemos en un universo paralelo, ¿no? Sí. Bueno, pues un poco eso, ¿no? También es un relato apócrifo que se construye con ingredientes de aquí y de allá, pero que hizo fortuna también, triunfó en los años 90 y hoy en día se cuenta como real y hay quien se atreve y dice, es que yo conocí a la niña Sí. y cosas así, ¿no? Que ya la niña que ya fue creciendo, ¿no? Porque todo esto tiene un epílogo que es que, claro, cuando ella regresa y el pueblo se asombra, el barrio, pues hay un pacto colectivo, un pacto de silencio en el barrio, para que la niña pueda seguir siendo niña, pueda seguir tener una vida normal a pesar de la vivencia extraordinaria que tuvo, ¿no? Mm. Y bueno, pues se daba la circunstancia de que cuando ibas a buscar testimonio y no encontrabas, claro, había quien decía, claro, es que hay un pacto de silencio, nadie quiere hablar. Claro. Bueno, entonces digamos que es la conspiración perfecta, ¿no? Pasando a otro terreno, hemos tocado fantasmas, apariciones y avistamientos ovnis muy por encima. Ahora vamos a profundizar un poco más en este tema, y es que Canarias, desde los años 70, en varias islas, ha registrado un montón de avistamientos ovnis, incluso en la base aérea de Gando, en Gran Canaria. Canarias es un territorio con un montón de experiencias o de avistamientos ovni. Siempre se dice que todos los avistamientos ocurren en Estados Unidos, pero ignoramos que aquí, a lo largo de pues, estos 40, 50 años, han habido un montón. ¿Crees que Canarias, por su ubicación y magnetismo geológico, podría ser un punto caliente para las extraterrestres o lo interdimensional, o lo que consideramos como no identificado? Bueno, es un tema complejo que requiere bastante, por lo menos una serie de aclaraciones. No iba a decir bastante, no son tantas, ¿no? La primera es que cuando hablamos de ovnis hablamos de objetos voladores o volantes no identificados, ¿no? Ese es el punto de partida. Te llega un caso, potencialmente es un ovni, inicias la investigación y por lo general se convierte en un objeto volante identificado, ¿no? Desaparece Sí. la N, ¿no? Que esa tiene que ser la tendencia cuando investigas los casos, intentar encontrar la explicación, porque es verdad que la mayoría tiene explicación, ¿no? Después hay episodios que se resisten a toda explicación convencional y son estos episodios, los que están sin explicar y son fiables, los que abren la posibilidad de que una explicación sea el origen extraterrestre. Pero puede no ser extraterrestre, puede ser un fenómeno natural que no conocemos aún, puede ser una tecnología terrestre tan secreta, privada o militar, que tampoco conocemos y que cuando preguntas por ella te niegan que exista, ¿no? Esto tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia, ¿no? De prototipos que estaban en uso, que se negaba que existieran, que hubiese nada parecido y que después al cabo de 30 años hemos sabido que sí, que justo eran ellos, ¿no? Los que estaban ensayando o volando con esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, hecha esta puntualización, que es importante para por qué en Canarias se dan tantos casos, y esto es verdad, en Canarias
se registra una alta densidad de fenómenos ovni que después se pueden ir explicando, ¿no? ¿Y cómo los explicamos? Mira, Canarias es un sitio con unos cielos increíbles, donde miramos al cielo y vemos las estrellas y vemos lo que hay en el cielo, vemos satélites, vemos aviones, vemos fenómenos transitorios tipo meteoritos, es decir, esto no se ve en otros sitios. Creemos que lo hemos normalizado, pero en otros sitios por condiciones climáticas o por razones de contaminación o por la propia morfología de los territorios no se ve el cielo así. Entonces puede generar confusión, no tanto a los que viven aquí y se han acostumbrado, sino a mucha gente que nos visita porque somos unas islas turísticas con muchísimos turistas. Entonces hay una parte importante de los casos ovnis históricamente pues han sido también comunicadas por gente que estaba de paso por aquí, o turistas o gente que venía por cuestiones laborales muy puntuales, por etapas muy concretas, y entonces no estaban, digamos que aclimatados, digamos que no tenían el mapa completo del territorio porque no vivían en él. No sabes, vamos, tú que vives aquí, sabes más o menos por dónde entran los aviones, cuáles son las rutas. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Si tú vives cerca de la laguna, pues tienes un aeropuerto y tienes una base militar y sabes cómo entran los helicópteros también. Es decir, manejas una información que alguien que está de paso no maneja. Entonces puede haber confusión. De hecho, es muy frecuente que la gente vea barcos, ¿no? Y crea que están en el cielo, ¿no? Porque por la línea del horizonte, por la noche nos hace perder perspectiva, ¿no? Y dice, bueno, no podía ser un barco porque estaba en el cielo. No. Tú creías que estaba en el cielo, pero estaba en el mar. Sí. Lo que pasa es que has perdido, bueno, pues tenemos turismo, tenemos tráfico aéreo, tráfico marítimo, un cielo increíble. Es decir, hay una serie de factores que hace que tengamos muchos casos, pero que muchos de esos se pueden explicar por esta y otras causas, ¿vale? Eso ya en primer lugar. Y después está la parte tectónica volcánica, que es muy activa y que también sabemos por experiencia que puede generar fenómenos que puedan inducir a confusión, ¿no? Digamos que esos son elementos a tener muy en cuenta. Ahora bien, dicho todo esto, que nos puede ayudar a entender desde un punto de vista racional una parte del fenómeno, es verdad que tenemos muchos casos sin explicar. Y como hipótesis a por qué se dan esos casos, pues hay quien piensa que tiene que ver con eso, con la energía que tú antes mencionabas, ¿no? Es decir, con que las Islas Canarias, nuestro territorio, son una especie como de pila, ¿no? De batería, en la que ese fenómeno toma fuerza, se carga la batería, ¿no? De alguna manera, ¿no? Ese fenómeno o la inteligencia que está detrás de ese fenómeno, si aceptamos que pueda ser extradimensional, que pueda ser intraterrestre incluso, hay quien baraja esa hipótesis, o que pueda ser extraterrestre, ¿no? Que yo no lo sé, no tengo ni idea, ¿no? De si eso puede ser o no. Pero cuando tienes esos casos inexplicados que se dan con tanta frecuencia y esas anomalías en los movimientos, la presencia de humanoides, pues oye, es lícito pensar en eso, ¿no? Y bueno, y en por qué se da eso, pues esa hipótesis de que por cuestiones de tipo energético, Canarias podría ser esa especie de imán o de estación de servicio, ¿no? Donde vienes a cargar el vehículo. Yo de verdad no lo sé, hay quien dice que hay bases aquí, ¿no? De los ovnis, ¿no? Sitios como en la Punta del Hidalgo, la costa de La Palma de Garafía, en algunos lugares, ¿no? Que tampoco yo lo ignoro, yo no los he visto, no he estado, o sea, no sé, nadie me ha mostrado una prueba más allá del testimonio, ¿no? Pero, con lo cual no vendrían de lejos, sino que estarían ahí, ¿no? Ahí, sí. Pero bueno, es algo sugerente que ha formado parte de la historia del misterio en Canarias. Pasando a la última y nuestra sección favorita, llegamos con las preguntas de los y las jóvenes que han querido hacerle a nuestro invitado. ¿Qué opinas sobre los déjà vu, como el que estamos teniendo ahora mismo? ¿Crees que podrían ser recuerdos de vidas pasadas o experiencias que ya vivimos de alguna forma? Sí, bueno, los déjà vu en general son muy fugaces, ¿no? El nuestro está siendo bastante largo, ¿no? Sí. Pero son muy fugaces y esa sensación de que algo que estás viviendo, ¿no? Que estás contemplando, escuchando o en la que tú estás interactuando, pues ya lo has vivido con anterioridad. De pronto dices, si esto ya me pasó, si es que sé lo que voy a decir, bueno, eso no puede ser tan misterioso, pero sé lo que tú vas a decir, ¿no? Claro. Entonces, es un fenómeno
yo creo que a todo el mundo le ha pasado en alguna ocasión, ¿no? Hay gente a la que le pasa con mayor frecuencia y enseguida piensan en la posibilidad de que sean vidas pasadas, recuerdos de vidas pasadas, ¿no? Te quedas ahí pensando y dices, bueno, hombre, te está ocurriendo en esta vida, no te estás viendo vestido de romano, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pero bueno, es una de esas explicaciones populares, ¿no? Eh, recuerdos del futuro y cosas así, ¿no? Bueno, hay una teoría científica que a mí me parece que lo resuelve, ¿no? Que lo resuelve bien, al menos en parte, la mayoría de los déjà vu, porque habrá cosas Muy extrañas. muy extrañas, ¿no? Y es que nos habla de los mecanismos de procesado que nosotros tenemos a nivel cerebral de la información que recibimos a través de nuestros sentidos, ¿vale? Vista, oído, tacto, gusto. Se me habrá quedado alguno ahora, no me doy cuenta, son 5, ¿no? Entonces, bueno, son 5 Que conozcamos, que seamos conscientes. que manejamos conscientemente, pero después hay otros sentidos que los llevamos todos, ¿no? 6, pueden ser 7, 8, puede que tengamos hasta 9 sentidos, 10, ¿no? Hay algunos que plantean esto que son sentidos internos que funcionan de forma autónoma, pero que son imprescindibles para la vida, ¿no? Un sentido del equilibrio, un sentido de nuestra situación en el espacio, ¿no? Hay algo en un mecanismo interior nuestro, con receptores, con procesados, que nos está diciendo, sin que nosotros seamos conscientes, que estamos sentados. Claro, Que estamos sentido de la orientación. que estamos apoyados en este lugar, que estamos situados en esta parte de la habitación. Bueno, pues estos son sentidos, ¿no? Pero bueno, volvamos a los que tenemos. Recibimos la información a través del oído, de la vista, ¿no? De nuestros sentidos habituales, y eso va por unos conductos, hay unas autopistas, la llevan a nuestras regiones cerebrales, se procesa y somos conscientes de ello, ¿vale? Y eso funciona casi siempre de forma óptima, ¿no? Entonces estamos viviendo en una realidad que si fuera una especie de cinta transportadora siempre, ¿no? Vamos recogiendo la información, procesamos y digamos que esto es el funcionamiento normal. Pero a veces, y aquí voy con el déjà vu, a veces algún canal de este tipo, por donde recogemos la información y la procesamos, no está óptimo, no funciona al 100%. Imagínate que hay un momento de ajuste, de F5, de refrescar, ¿no? Y entonces hay un retardo muy leve de segundos, no creo que sea ni de segundos, sino de milésimas de segundos entre la captura de la información sensorial, el procesado y la conciencia de ese procesado. Entonces hay como una especie de interferencia y llega con un poquito de retardo, ¿no? Es como cuando los que trabajan en el mundo del sonido les llega el retardo, ¿no? Bueno, pues al llegar el retardo y ser consciente de, anda, tenemos la sensación de que ya lo hemos vivido antes. Y no es así, es que hemos sido conscientes de esa información que estábamos procesando con un leve retraso. Y entonces la identificamos como si fuese un recuerdo. Pero realmente la estamos procesando a tiempo real, ¿no? Es una especie de leve cortocircuito que se da a nivel cognitivo, neuronal y tal. Bueno, a mí me parece bastante razonable para la mayoría de las cosas, ¿no? Yo tengo otra hipótesis, indemostrable, de momento. Tampoco, vamos, me va la vida en demostrarlo, ¿no? Sí. Que es que creo que son recuerdos de sueños. O sea, yo creo que soñamos mucho, con muchas cosas todas las noches, y hay momentos en los que soñamos con el futuro. Claro. Entonces, como la inmensa mayoría de los sueños no los recuerdas, los olvidamos, pues con esto nos pasa lo mismo, ¿no? Y entonces cuando esa escena se desarrolla en el mundo real, en el mundo diurno, nos suena a algo ya vivido, y lo que estamos es recordando un sueño. Lo hemos vivido porque lo hemos soñado, ¿no? Es una hipótesis, yo la dejo ahí, ¿no? Yo te digo que es indemostrable o no, pues igual se puede demostrar en algún momento, pero el comportamiento es muy parecido a cuando tú de pronto recuerdas un sueño. O sea, a ti se te olvida, pero de repente hay algo, como que hace clic y te acuerdas. y dices, anda, si es que soñé, y a veces puedes tirar del hilo y reconstruir algunas escenas del sueño, ¿no? Pero la sensación es la misma que con la del déjà vu, es de pronto, esto lo he vivido, ¿no? Esto lo soñé. Entonces, bueno, por ahí establezco yo ese paralelismo, ¿no? ¿Alguna vez has jugado a la Ouija? ¿Es realmente tan peligrosa como dicen, de que se puede ser una puerta a otro mundo, de que hay que cerrarla bien porque si no se puede quedar abierto un portal? ¿O crees que simplemente es un mito y es puro marketing? Hay un poco de todo, ¿no? Yo nunca jugué, la utilicé.
decir, para mí nunca fue un juego, aunque es verdad que algunas veces en las que participé en sesiones, había personas que se lo tomaban como un juego, como una distracción, ¿no? Para mí fue una herramienta interesante de utilizar y a la que le tuve siempre mucho respeto y aconsejo que se le tenga respeto, ¿no? Entiendo el morbo, entiendo que de pronto un grupo de amigos se reúne, se van, algunos se atreven a ir a un cementerio, no No sé sé el para qué. motivo, pero bueno, por el ambiente, hacen una ouija, intentar contactar y tal, y todo esto es como muy de morbo, muy emocionante. Más allá de eso, de que quieras vivir ese momento, yo no lo recomiendo para nada, ni siquiera que vivas ese momento, porque es que me parece que hoy en día hay otras alternativas, ¿no? No lo recomiendo porque hay toda una carga simbólica detrás de la Ouija, hay toda una historia de, real o no, pero hay una historia vinculada a la Ouija que se cuenta, que se transmite, de lo peligrosa que es, de lo arriesgado, de cómo te puedes quedar colgado con otra dimensión, de cómo puedes abrir un portal porque pueda colarse algo desagradable. Eh, que más allá de que esos relatos sean reales o no, están ahí culturalmente. Entonces, es inevitable que tú te veas contagiado de eso. Entonces, si haces una ouija, eres una persona sugestionable y tienes toda esa información sobre esos mitos, esas leyendas, es posible que lo pases mal después, que te obsesiones, que al menos durante un tiempo cualquier cosilla que ocurra en tu entorno la Lo vas a, atribuyas sí, lo vas a la a ouija. Entonces, enlazar con yo eso. creo que no. Y de hecho hubo una época en la que se vendió como juego, Sí, como juego, en juego infantil. jugueterías. Entonces, bueno, esa herramienta surge en un marco muy concreto, que es el del espiritismo. Mm, A finales, a mediados del siglo XIX, finales del XIX, principios del XX, se hizo muy popular la Ouija, muy parecida a las actuales, pero bueno, con alguna variante. Pero bueno, el principio era el mismo, ¿no? Y se usaban como una especie de juego de salón con la idea de que, oye, los espíritus o el inconsciente de quienes participaban podía de alguna forma expresarse por ahí, ¿no? Pero surge en ese contexto en el que el espiritismo está emergiendo, hay un interés popular por el tema, hay mucha curiosidad y hay una cultura de las reuniones sociales, ¿no? Del ocio, distinta a la actual, ¿no? Entonces es en ese contexto en el que surge. Claro, eso se va perdiendo con el paso del tiempo, se va perdiendo, desaparece, cambian las culturas, las sociedades, y al final la Ouija se quedó como algo de esa época, sobrevivió, se fue adaptando y hoy la tenemos incluso, hay Ouijas electrónicas y todo, sí. ¿no? Bueno, yo no sé lo que puedan buscar la gente ahí, pero yo preferiría que no lo hicieran. Y así cerramos este lado, este viaje al otro lado de lo visible. Nos han contado experiencias tanto míticas o paranormales como ver el punto racional de estas y científico. Queremos agradecer profundamente a José Gregorio por acompañarnos hoy, compartir sus experiencias y su larga trayectoria con nosotros. Si te ha gustado este episodio, recuerda que puedes ver este y otros capítulos en Espacio Jovencast, suscribirte, darle like y compartirlo para que más personas puedan conocer estos testimonios. Muchas gracias por escucharnos.